Bueno, lo que va de legislatura va muy acelerado porque recuerden que era urgente pasar la reforma financiera. Este gobierno encontró que Juan Manuel Santos se había ripiado todo el dinero, que el presupuesto estaba prácticamente en menos cero, y tuvo desafortunadamente que hacer una reforma para ver cómo recogía más plata. Nosotros consideramos que el presidente Duque ha debido contarle al país de una vez apenas llegó, y para eso se hicieron los empalmes, la casa que se encontró, el desorden y el mugre. Y así hubiera sido más fácil que los colombianos entendieran por qué iba a haber una reforma tributaria cuando se había prometido no más subida de impuestos. La idea es impulsar la economía, generación de empleo real, no de burocracia, que esto vuelva a caminar. Entonces hay muchos proyectos que vienen de atrás. Yo presenté la ley del veterano, la está liderando Uzcategui, aspiramos, hasta ahora va bien, que eso siga, ahora tiene que entrar a Senado. También tengo varios proyectos de ley bien importantes. Uno de ellos es la reforma a la ley 1448 de víctimas y restitución de tierras, el proyecto es el 131, pero como aquí siempre hay una narrativa que todo lo sataniza, todo lo vuelven polarizado, aquí hay monstruos, a mí falta montarme en una escoba. La gente no entiende el trasfondo, no conoce la realidad de los hechos, todo lo tapan. Entonces se viene la gavilla de la izquierda a decir, ay, es que usted va a proteger despojadores. Ojalá leyeran un poquito y ojalá vieran la otra cara de la restitución de tierras, que es una página de Facebook desgarradora, donde ustedes van a ver cómo se instrumentalizó una ley que se suponía que le devolvía al desplazado su posibilidad de recuperar su tierra. Cómo se instrumentalizó y cómo hoy en día están creando otros desplazados por cuenta del Estado colombiano. Tengo varias, tengo una de créditos agropecuarios, que es bien importante para el sector de pequeños y medianos. Tengo para reactivar el Fondo Nacional del Carbón, que los decretos terminaron dejando la ley anterior prácticamente sin funcionamiento, hay que volverlo a retomar. Entonces hay una serie de elementos construidos muchas veces con las necesidades de la gremialidad, de los emprendedores que dicen, María Fernanda, quiero hacer esto, pero si no se legisla, no se puede. Porque es un país, a mi criterio, empobrecido, anarquizado. La izquierda se ha encargado de copar escenarios y de ganar en convertir deseos en derechos. Es una sociedad donde la juventud cree que se lo merece todo, cree que todo tiene que ser gratis, no tienen, o sea, porque sí, porque me lo merezco. Pues resulta que no es porque sí, porque no hay nada gratis, todo sale del bolsillo de alguien, esa es la realidad. Me da mucha tristeza que las universidades públicas y sus rectores se hayan encargado de generar todo un paradigma de falta de recursos cuando eso no es cierto, cuando además están pésimamente administrados, cuando no le cuentan al país cómo ellos y los consejos directivos contratan. Yo quiero ver esa transparencia. La corrupción también pasa por las entidades públicas universitarias. Y cómo dejan a miles de estudiantes sin cupo precisamente por su falta de eficiencia en el gasto. Esos miles de estudiantes son los que hay que atender, miles que se quedan sin capacidad de estudiar. Yo estoy proponiendo generar el subsidio sobre la demanda. Tenga un bono y usted estudie, en la pública o en la privada, y les aseguro que generamos un equilibrio. Es un país que necesita autoridad a gritos. Aquí el proceso de paz nos dejó 200.000 hectáreas de coca y ahora lloran que porque hay asesinato de líderes sociales. Pues, ¿qué más va a haber si es un país con la gasolina de la coca inundando, las BACRIM, el cartel del Clan del Golfo, el EPL que revivió, ¿no? Porque el acuerdo de paz tiene una posibilidad de revivir muertos, el EPL, el ELN y las disidencias de la FARC, que yo todavía no me convenzo de que sean disidencias, porque usted no deja un negocio rentable para entregárselo a su enemigo. Entonces es un país que necesita retomar el control, retomar la autoridad del Estado, copar territorios, rápidamente frenar la expansión de la coca. Necesitamos alternativas de cultivos. Yo vengo del Valle del Cauca, de una belleza, los cultivos Hass, todo eso va a ser un boom de la economía. El coco, el cacao, todo eso, pero es increíble que el proceso de paz multimillonario
nos deje 200.000 hectáreas de coca. Ahora se necesitan millones para erradicar, millones para que familias logren encauzarse en el sistema productivo rural, y todos esos millones se hubieran podido evitar si no se le hubiera permitido a las FARC incentivar el cultivo de coca. Bueno, yo estuve muy feliz de ganar. Nosotros retomamos el control del gobierno porque eran 8 años funestos de un Santos que se encargó de corromperlo todo. Se acabaron definitivamente, como decía Álvaro Gómez, los partidos de opinión y terminamos en los partidos de componendas y acuerdos, y eso destruye la posibilidad de tener la esperanza de un cambio. Yo le critiqué al presidente Duque que cuando llegó y empezó a nombrar su gabinete y a nombrar personas cercanas, pues no se acordó de gente de la bancada. Y esto no es por mermelada ni clientelismo ni mucho menos, es porque usted, por la lógica política, gobierna con el partido de gobierno. Usted no le da un portazo al partido de gobierno y gobierna con los enemigos. Entonces, al principio no fue nada fácil. Yo entiendo que él tiene derecho a tener sus personas cercanas, pero también tiene que entender, si quiere tener una balanza de gobernabilidad y una armonía, pues que tiene que contar con su partido de gobierno, y así es más fácil llegar a consensos con otros partidos para sacar las leyes. Pero eso fue una crítica. Critiqué también la tardanza en el cambio de la cúpula, que a mi criterio fue funesta. Se quedaron mudos porque todo el mundo le hacía pleitesía a Juan Manuel Santos a cambio de prebendas, de contratos. Entonces sí, he sido crítica en ese sentido, pero la ventaja es que es una persona bien intencionada. Necesitamos que este presidente entienda que no importa que lo llamen con los rótulos que sea, uno va a tener adversarios que nunca lo van a querer, que si le dicen títere, no títere, pero es que detrás tiene a un estadista que cambió Colombia. Tiene que contar con el consejo no solo del presidente Uribe, sino de la gente veterana, de la gente que supo en su momento jugar un rol por este país, y empiezan a salir las cosas adelante. Tiene que ajustar, tiene que ser, yo diría que menos simpático y complaciente con los adversarios, porque eso le resta a él votos de su bancada, de sus fieles, de otros partidos que pueden ser afines a él ideológicamente, y no le van a sumar los votos de los adversarios que nunca lo van a querer, como nunca me van a querer a mí ni a ninguno de nosotros. Llegar a plantear una fractura, no diría yo que ha sucedido, pero claro que los partidos, y especialmente el nuestro, cubre una gama. O sea, en el imaginario la prensa y la izquierda se ha encargado de decir, no, es que ustedes son extrema derecha. No, aquí no hay extremo nada, extremo nada. Yo no soy extrema derecha, yo soy extrema coherencia. Yo no digo mentiras, por eso no me retracto. Pero además, ustedes saben que el debate derecha-izquierda también es un debate pobre y triste. Yo he hecho más programas sociales en mi vida que lo que puede haber hecho cualquier adversario que sea de la izquierda. El hecho es que cuando se llega al poder con tanto esfuerzo, uno aspira que miren hacia la bancada y hacia los perfiles que uno propone, que son gente buena y que está sintonizada. Al no hacerlo, o incluso dejar en el gobierno personas del gobierno anterior, o dejar en el gobierno, o incluso afines a la izquierda o a Petro del Polo, dejarlos es un error, porque dejan ese poder que causó tanto daño, porque nosotros necesitamos ese cambio. Esto lo digo porque si bien el partido en este momento no tiene ninguna fragmentación, esas acciones del gobierno, no sé si incautas, terminan generando fricciones entre el partido de gobierno y el gobierno mismo. Eso no le conviene a ninguno de los dos. Primero porque vienen elecciones regionales, y si uno es pragmático, uno tiene que contar con el gobierno sobre una plataforma ideológica y programática para que nuestros votantes crean que ese camino por el que vamos es un camino sólido y no un camino que puede ser incierto. Entonces es simplemente decisiones coherentes. Cuando no se han hecho o cuando el presidente Duque ha contado con personas que no tienen afinidad o que fueron abiertamente agresivas contra nosotros o contra el presidente Uribe, pues claro que eso tiene que generar un efecto.
Es como si usted invita a su casa con su familia a su novia, que es abiertamente contradictoria y que le ha hecho memes a su papá, entonces uno dice, bueno, ¿aquí cómo vamos a conciliar esto? Entonces es simplemente de sentido común y de pragmatismo. Es mejor gobernar, lo he dicho yo, con la gente afín, con la gente que construye su misma plataforma, que pretender que otros entren en este mismo barco cuando lo van a hacer simplemente por intereses coyunturales o simplemente como estrategia para minarnos después por dentro. Empecemos por deshacer la palabra guerra, porque la palabra guerra la usan los pacifistas, los pasólogos, la izquierda, para poder desdibujar el deber fundamental de la existencia de un Estado, que es la protección de la vida de sus ciudadanos. Y si uno se va un poquito a la historia, se da cuenta de cómo esos imperios, los reinos, cuando existieron como estructuras funcionales, lo hacían primero que todo para proteger la vida de sus súbditos. Y cuando conquistaban o cobijaban otras tribus, les daban el permiso muchas veces de seguir con su cultura, con su religión, y estas personas lo que pedían era protección de ese estado o de ese reino. Eso es igual en el Estado colombiano o en cualquier estado. Llamar guerra a que el Estado tenga ejército, policía, inteligencia para que nos proteja la vida es la forma de desdibujar el accionar legítimo del Estado. El Estado tiene que combatir los grupos terroristas, llevándolos a juicio o dándolos de baja. El ELN viene, su creación, que nace dentro de la Iglesia Católica a la marxista, se da por una encíclica papal que se llama Populorum Progressio. Esa encíclica invitaba a que la Iglesia fuera pastora, que sirviera a los más pobres. Hasta ahí la idea es absolutamente noble y va relacionada con el Evangelio y con las enseñanzas de Cristo. La compasión, la misericordia, en fin. Pero los comunistas la adaptan para volverla a la Iglesia revolucionaria, seguir generando sus estrategias de odio y de lucha de clases, y ahí es donde nacen todos estos curas marxistas que ponen sus pies en distintos países, viniendo de España, en distintos países de América Latina, y donde se incuba más fácilmente es Brasil, donde se empieza a exportar. Ahí están los hermanos Boff, entre otros. No sé si me habían dicho que uno de estos Boff es asesor de Francisco. No lo sé, me supongo porque Francisco es muy de esa línea jesuita, más vinculada hacia la izquierda, diría yo. Entonces, cuando usted nace con esa plataforma ideológica y además usted tiene rasgos de psicopatía, porque quienes dirigen estas conductas en pleno siglo XXI tienen que ser psicópatas, sociópatas, enfermos mentales, que se hacen llamar la sociedad civil armada y se inventan una cantidad de mitos donde además ellos cuentan con base social estructurada, porque su capacidad de convencer es superior porque es gente formada intelectualmente. Usted nunca vio en las filas de guerrilleros del ELN gente analfabeta como los había en las FARC. Usted siempre los veía no de estrato 1, usted veía gente que venía usualmente de estrato 3 para arriba, alguno que otro de estrato 2. Ellos necesitaban gente intelectualmente formada, gente de una clase media hacia arriba, para poder a través de su plataforma ideológica convencerlos de que su lucha era legítima. Entonces, con esa premisa tenemos un ELN con una capacidad de movilización social gigantesca, movilización agraria, movilización estudiantil, penetración en las universidades, que es mucho más complejo y más difícil de llevar a una negociación, porque ellos siempre van a tratar de ganar mucho más que lo que un Estado les puede ofrecer. Incluso me atrevo a decir que pueden ser hasta más ambiciosos que los de las FARC con todo lo que les regaló Santos. ¿Usted cree que los guerrilleros han cumplido? Están muertos de la risa. Esa es la primera falacia. O sea, ni siquiera fueron capaces de transmitir la entrega de armas en directo para que la población pudiera ganar confianza. Yo le cuento una cosa. Nosotros tuviéramos menos argumentos para haber estado en contra de este acuerdo si hubiera habido generación de confianza. Pero ni siquiera hoy la hay, y menos con ese esperpento de la JEP que no sabe cómo maquillar la no extradición de Santrich. Y les voy a poner unos ejemplos. No vimos la entrega de armas,
según las que entregaron, no van de acuerdo a la dotación que lleva guerrillero, cada guerrillero en su cuerpo, que en promedio son de A5. No entregaron las rutas del narcotráfico cuando dijeron, mentirosos, que iban a ayudar en la lucha contra el narcotráfico. ¿Dónde está alias El País y dónde están Iván Márquez? ¿Les da miedo que los pidan en extradición porque también los tienen interceptados o el sobrino de Márquez ya le contó a los gringos todo? ¿Dónde está? Cuéntenos, ¿dónde están los niños reclutados que no devolvieron? ¿Dónde está la gente desaparecida, enterrada en cualquier lugar? Ah, es que hay que esperar la Comisión de la Verdad liderada por el cura Francisco de Rux. No, por Dios. Es que son tan descarados que lo que hacen es construir un acuerdo de paz a su medida. La JEP es un tribunal diseñado a la medida de las FARC, lo dije hasta el cansancio. Mas no por ello no dejé de participar en los debates de la implementación y de la reglamentación, porque a ese adefesio había que tratar de arreglarlo. Hicimos todo lo que pudimos, incluso hay mucho más por hacer, pero lo primero que hicieron es que, dibujando un edificio con mejores cimientos de los que tenían, usted no puede garantizar justicia cuando está incumpliendo un principio fundamental del derecho, que es el principio de imparcialidad del juez. Corrieron a meternos de 2.000 que habían y muy buenos, unos magistrados de la JEP abiertamente activistas de la extrema izquierda que habían participado en persecución y condena de militares y policías. Por favor. Metieron en la JEP personas que vienen de la fiscalía, pero además una fiscalía no confiable de derechos humanos o de justicia y paz, bastante cuestionados porque hay unos cuestionados por haber participado en manipulación de elementos dentro del caso de Santo Domingo. Quieren construir paz, generen confianza entre los mismos adversarios, pero a hoy son una vergüenza. Entonces no me diga que han cumplido, no han cumplido. Yo creo más bien que este gobierno sí tiene que cumplirle a la guerrillerada, a los que se desmovilizaron y que tienen ganas de no seguir siendo mandados por un poco de gordos millonarios, que quieren vivir su vida, que no quieren que les caiga un bombazo encima, que tienen derecho a tener una familia. Y ojalá que nos cuenten muchas cosas de lo que saben, a ver si encontramos desaparecidos. Bueno, yo creo que la mejor persona para contestarlo es entrevistar directamente, ya sea a José Félix o al gerente del fondo. Hay varias cosas que hay que entender, para que a la gente también se le quite el mito como el de la terratenencia, con lo de Fedegan. Elementos que yo conozco, más yo no conozco a profundidad el problema. El primero, los parafiscales no son impuestos comunes y corrientes que le pertenezcan al Estado colombiano. El parafiscal es un dinero que se paga por un concepto que solo debe ir al gremio cuyo objeto misional o función misional es mejorar toda la actividad ganadera. Entonces, yo tengo entendido que cuando hay degüello, sacrificio de ganado, ese que lo sacrifica paga un dinero que va a una bolsa y con esa bolsa se vacuna contra aftosa, brucelosis y se le enseña al campesino pequeño, mediano y grande a tener buenas prácticas ganaderas. El de los huevos paga parafiscal para que el gremio de los huevos los administre. El de los cerdos paga parafiscal para que los administre. O sea, cada gremio paga su parafiscalidad, no para que el Estado diga qué se debe hacer, sino para que ellos mismos lo digan. Entonces, primera explicación. Segunda, durante 21 años Fedegan administró la parafiscalidad y llegamos a tener, reconocidos internacionalmente, un país libre de aftosa con vacunación. ¿Qué significa eso? Que empezamos a superar barreras sanitarias y a conseguir mercados en otros países. Así se sube el precio de la carne del kilo y el ganadero, hasta el más chiquito, se beneficia. Con la persecución de Juan Manuel Santos contra José Félix Laforí por no querer ir a La Habana, instrumentalizó a su ministro Iragorri, que entre otras, pregúntenle a Iragorri cómo se gastó 1.600 millones de dólares a dedo, cuando lo que vimos fue que el país se llenó de aftosa. Entonces, cuando usted se mete en una política gremial persiguiendo políticamente los resultados, es un país aftoso que perdió el estatus sanitario. Estamos atrasados 5 años de lo que veníamos y hoy debíamos estar exportando carne hasta los Estados Unidos. Para terminar,
José Félix hace 14 años recién entró a Fedegan, para que la gente sepa. Primero, también es importante anotar, los paramilitares estaban en Ralito. No tenía nada que ver José Félix, que viene de participar en otros sectores, de sectores públicos, había sido superintendente notario de registro, había sido vicecontralor general de la República, viceministro de Agricultura, nada que ver, primero, Fedegan con el tema paramilitar. Segundo, José Félix se salió en asamblea extraordinaria por estatutos de la administración del fondo. El fondo tiene una administración autónoma con su gerente y el presidente de la junta directiva del fondo es el ministro de Agricultura con poder de veto. El presidente tiene derecho a nombrar la gente con la que se sienta en confianza, pero el presidente tiene que entender que él no llegó solo. Él llegó con el respaldo de un partido y al final de una coalición también, pero es el partido el que se dio la pela. Él estuvo presente en el Senado, tanto tiempo dando las batallas al lado de Uribe, por coherencia y por su propia gobernabilidad. Esa meritocracia también le corresponde a mucha gente que tiene el partido. Es que nosotros tenemos gente magnífica, con la que tenemos confianza. Si a mí me dice usted que es que hay un genio que viene del gobierno anterior o un genio que de pronto no tenga ninguna ideología política, yo le digo magnífico, pero ese genio tiene que estar debajo de alguien que sea de mi equipo, de mi grupo, que tengamos esa coherencia, esa concordancia. Recuerde que Centro Democrático hizo coalición con el Partido Conservador. Entonces usted ahí va viendo de qué forma va organizando ese poder. Pero el Partido Conservador también tenía personas fragmentadas que terminaron apoyando por distintos lados. El Partido Liberal fue al final que decidió apoyar, incluso Cambio Radical, pero quien ha estado todo el tiempo haciendo el desgaste y enfrentando las dificultades más grandes ha sido la bancada del Centro Democrático y el presidente Uribe. Entonces lo que queremos es que haya esa afinidad por el bien de la misma gobernabilidad del país. No, yo he estado en 2 reuniones de bancada, de ahí en adelante no he tenido una reunión privada ni en particular, pero yo siempre he hecho saber cuáles son mis opiniones. Nuestras opiniones no son homogéneas. En el partido, como les dije al principio, pues hay una gama extensa de personas que tienen un pensamiento distinto, pero yo creo que yo lo único que pido es que tengamos presente que este es un país institucionalmente muy frágil, que tenemos que tener confianza en nuestros gobernantes, que queremos coherencia y afinidad y que sabemos que esto se puede sacar adelante, pero gobernando con la gente que nos llevó al poder y todavía hay mucho por hacer. Hay mucha gente que todavía está ahí y que sigue haciendo daño en las instituciones del Estado. Ay, pues es que está muy temprano todavía hay mucho proyecto por salir adelante. No tendría la claridad de con cuál, la verdad. Es que es tanto lo que hay para hacer. Por ejemplo, yo creo que le ha ido bien con el transporte. Estaba leyendo lo del cierre ahora financiero. Este país necesita infraestructura a gritos. Usted hágale la vida a la gente y la gente sabe producir riqueza. El colombiano tiene la ventaja de que no es perezoso, es trabajador. Pero el Estado tiene que acompañarlo a que pueda hacerlo. No aplastarlo, no a impedirle generar riqueza, no a llenarlo de obligaciones o terminar al que ya está pobre subsidiándolo. O sea, la dinámica es que nosotros somos capaces. Está el presidente Uribe ya muy activo, convocando líderes de las regiones. Yo digo que lo primero es llegar a consensos. Llegar a consensos porque hay regiones donde nosotros tenemos liderazgo y otras donde todavía nos cuesta mucho. Y todavía hay regiones muy amarradas a política clientelista que fue funesta de 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos. Sacudirse no es tan fácil, la opinión es efectiva, pero no siempre llega. En las regiones es más difícil generar opinión que desde la capital. Entonces, yo creo que hay que apostarle a coaliciones, hay que apostarle a alianzas, pero siempre pensando en nuestros candidatos primero, salvo que nuestros candidatos pues no tengan ninguna opción de tener votos, que es cuando uno ya dice, bueno, si no tenés opción, pero sos muy bueno, hay que buscar una persona
pero que sea afín ideológicamente. No podemos empezar a hacer alianzas que desdibujen nuestra plataforma. Pues esa es una excelente pregunta porque le cuento que la vida me ha dado unas lecciones muy bonitas. Yo me vine de Cali de 17 años a estudiar a la Universidad de los Andes y uno se desconecta muchísimo porque Bogotá lo absorbe a uno, tiene nuevos amigos, uno conoce lo que es Colombia en Bogotá, todas las regiones aquí presentes y cada vez va uno menos, pero finalmente el ADN de uno es de su región. Entonces empecé a hacer política en campañas, más que todo, y ahora me di a la tarea de recorrerme el valle desde el norte del valle y vengo con una emoción y el corazón henchido. Vengo de ver un valle que es una despensa agrícola como ninguna. Vengo de ver un valle con un potencial de exportación gigantesco. Vengo de ver un valle que con 3 decisiones de infraestructura, como se lo dije al director de la ANI, con 3 bien hechas, ese valle se dispara. Nosotros contribuimos al Producto Interno Bruto con el 9%. El valle tiene posibilidad de producir mucho más. Trucha, tilapia, organizaciones y asociaciones campesinas con capacidad de crecer que estamos conectando con el SENA y que estamos conectando con el gran productor que es el que abre el mercado internacional. Buenas prácticas. Aguacatejas, que va a ser la locura. Bueno, es un valle tan apasionante. Las frutas, las verduras. Vemos los aeropuertos del norte del valle que tienen que entrar a competir, que no sea solo Palmaseca y Buenaventura. Vemos ese puerto que hay que mejorar, vemos el ferrocarril del Pacífico que es una frustración que hay que ver cómo sacar adelante. Tengo una pasión muy grande y yo creo que si se da en un futuro, a mí no me disgustaría ir por la gobernación del valle.